desde la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, aquí en las Islas Canarias, cuando tengo en este momento las 6 en punto de la tarde. Como siempre les digo, comprueben la hora que es ahora mismo en su país y así sabrán a qué hora los lunes por la tarde se emite este programa que lo conocen ustedes como el Pastor Online. A través de él intentamos dar respuestas a las preguntas que cada día prácticamente recibimos de hermanos, de creyentes que tienen mucho deseo en crecer, en aprender más de la palabra de Dios, ampliar su conocimiento de la Escritura y poder servir al Señor con mayor efectividad en el ministerio. También quiero dar las gracias a pastores que se ponen en contacto con nosotros diciéndonos que siguen estos programas, estos espacios y que también estamos siendo de bendición para sus vidas. Bueno, a todos ustedes, gracias de todo corazón por estar conectados. Tengo una larga lista de preguntas en esta tarde a las cuales intentaré dar respuesta con la palabra del Señor en la mano, pero como siempre yo les pido a todos ustedes que oremos juntos en este momento al Señor para que el Señor nos dé la sabiduría necesaria para poder dar respuestas correctas y de esa manera despejar dudas y, como también dicen algunos de ustedes, seguir quitando vendas de los ojos. A Dios sea la gloria. Oramos. Padre Celestial, muchísimas gracias un día más por el privilegio que nos das de escudriñar tu bendita y preciosa palabra. Señor, oramos para que tu Espíritu Santo ilumine, redarguya, convenza y dirija toda palabra a ti, Señor. A ti queremos darte la gloria y la honra en esta tarde. Danos sabiduría para poder responder con tu palabra en la mano a todas estas preguntas que hemos recibido y que al finalizar este tiempo hayamos sido bendecidos y edificados en la fe. Gracias te damos por esta oportunidad de aprender. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Decía una hermana, leía los comentarios antes de comenzar, antes de entrar en directo, que sería muy bueno que mientras están dando explicaciones, mientras estoy dando respuestas a preguntas que ustedes han hecho, sería muy bueno que tomaran nota. Sería muy bueno que ustedes tomaran apuntes para que también puedan aprender, aunque usted no haya hecho esa pregunta. Entonces, pasamos rápidamente a contestar a la primera pregunta. Creo, si no recuerdo mal, que ya me la hicieron hace tiempo atrás, pero nuevamente alguien pregunta ¿por qué hay dos capítulos prácticamente idénticos, casi iguales en el Antiguo Testamento, pero empiezan de una forma diferente? Vamos a ver. En 2 de Samuel, el capítulo 24, se titula el pasaje David censa al pueblo. Y comienza el versículo 1 diciendo: volvió a encenderse la ira de Dios contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve y haz un censo de Israel y de Judá. Fíjense que en este primer versículo dice que la ira de Dios se encendió contra Israel. Si vamos a Primera de Crónicas, el capítulo 21, el versículo 1 dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese un censo de Israel. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿en qué quedamos? ¿Quién fue el que motivó, quién fue el que puso en el corazón de David que hiciera un censo para saber cuántos eran? Para poder, si me permiten de alguna manera, presumir de cuántos somos, cuántos soldados somos, cuánta gente somos. No está mal hacer un censo, lo que está mal es hacer cosas sin que Dios te diga que las hagas. No todo lo que viene a nuestro corazón tenemos que hacerlo. Tenemos que consultar siempre todo antes al Señor. Algunas personas se han acostumbrado a informarle a Dios. Y siempre he dicho que hay una gran diferencia entre informar a Dios y consultar con el Señor. David no consultó con el Señor. David, por su cuenta, hizo un censo y eso trajo severas, terribles consecuencias a la nación. Pero la pregunta es, ¿quién puso en el corazón de David que hiciera ese censo? ¿Dios? Como dice en 2 de Samuel capítulo 24, verso 1,
o Satanás, como dice Primera de Crónicas 21:1. Mire, la explicación es muy sencilla. No hay contradicción. No hay contradicción. Claro, algunos dirán, pero ¿cómo no va a haber contradicción si en un capítulo dice Dios y en otro capítulo dice Satanás? Les explico. Presten atención, por favor. Miren, en el tiempo en el que se escribió el libro de Samuel, Israel no creía, repito, Israel no creía que Satanás pudiera tocarlos, que Satanás pudiera hacerles nada. Por lo tanto, aquel censo, aunque fue hecho fuera de la voluntad de Dios, a ninguno de ellos le entraba en la cabeza que Satanás hubiera incitado, que Satanás hubiera motivado a David a hacer algo fuera de la voluntad de Dios. Ellos se creían intocables. Ellos creían que como eran el pueblo escogido de Dios, pueblo que había sido sacado milagrosamente de Egipto, Satanás no podía bajo ningún concepto hacerles nada. Sin embargo, el tiempo demostró que cuando hacemos las cosas fuera de la voluntad de Dios, cuando hacemos nuestra voluntad en vez de la voluntad de Dios, y cuando pecamos, claro que Satanás toma el lugar que nosotros le hemos previamente dado. Por eso, la diferencia entre Segunda de Samuel 24 y Primera de Crónicas 21 es que cuando se escribió el libro de Primera y Segunda de Crónicas ya había pasado mucho tiempo y ya habían aprendido, ya se habían dado cuenta de que Israel no era un pueblo intocable. Intocable era e intocables somos nosotros hoy en día como pueblo de Dios siempre y cuando estemos en el centro de la voluntad de Dios. No haciendo nuestra voluntad ni lo que nos da la gana. Cuando hacemos caso a la voluntad de Dios, cuando obedecemos al Señor, cuando nos sujetamos a la palabra, somos intocables. El maligno no tiene posibilidad alguna de hacernos daño. Pero ¿qué dice la Biblia? Ustedes lo saben bien. No deis lugar al diablo. No le deis ocasión al enemigo, porque está andando alrededor de los creyentes, alrededor de los hijos de Dios, como un león rugiente buscando a quien devorar. Por lo tanto, si estamos en obediencia, si estamos alineados con el Señor, si estamos en santidad, el maligno no nos puede tocar. Estamos protegidos por la poderosa mano, presencia del Señor en nuestra vida. Pero si andamos en desorden, si andamos en pecado, aunque nos llamemos cristianos, aunque leamos la Biblia, aunque vayamos a la iglesia, si no estamos en orden, en santidad y en obediencia, el enemigo nos puede sacudir y nos puede zarandear como no se imaginan ustedes. ¿O es que no zarandeó Satanás como el trigo a Pedro y a los discípulos? Ya sé que el Señor rogó previamente por ellos, pero cuidado, hermanos. No confiamos en nosotros mismos, sino en el poder de Dios, en la fortaleza de Dios, en la gracia del Señor. Por lo tanto, en un capítulo dice Dios y en otro Satanás, porque en una época, en la época de Segunda de Samuel, no creía el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, que el pueblo que Satanás pudiera ser, un instrumento para zarandear al pueblo. Pero el tiempo demostró que sí podía. Y ese censo fue hecho en la carne. Prueba de ello, las consecuencias fueron terribles. Miles y miles de personas murieron en el país. Censo que se podía haber evitado, muertes que se podían haber evitado si David no hubiera cometido ese error, ese pecado, y no hubiera hecho un censo que no tenía ninguna necesidad, porque él sabía perfectamente que no es el número de los soldados, ni de las tropas, ni de los caballos, ni de los escudos, ni espadas, ni jabalina, lo que da la victoria, sino es el nombre del Señor, la confianza en el Señor, lo que nos hace vivir victoriosos. ¿O es que él no sabía que aunque todo un ejército tenía miedo, él se enfrentó en el nombre de Dios, en el nombre del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, contra el gigante Goliat, y lo derrotó y fue vencido de una forma contundente? Por lo tanto, no cometamos el error nosotros de creernos intocables y hacer lo que nos da la gana. Si hacemos la voluntad de Dios, el maligno está ahí, a raya, sin poder moverse, digamos. Pero en el momento en el que le damos lugar, cuidado, porque somos tremendamente vulnerables y además a Satanás le encantaría
a muchos de nosotros destruirnos y tirarnos y despedazarnos por tierra, pero mayor es el que está en nosotros que el que viene contra nosotros. Toda la gloria sea para Dios. Bueno, seguimos adelante, hermanos. Hay una familia que dice: agradezco por todas las enseñanzas que he recibido, que han sido para nosotros de mucha bendición y han quitado mucha venda de los ojos. Pero la pregunta que estos hermanos me hacen está basada en el libro del Apocalipsis. Nos vamos a Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, que dice así: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. La pregunta de estos hermanos es la siguiente. En la Iglesia Católica se nos decía, o se nos dice, que estos santos son los que ruegan por nosotros delante de Dios. Los que ruegan por nosotros, por nuestros pecados, por nuestros problemas. Esos son los santos del Apocalipsis, según la explicación de la Iglesia Católica. Pero eso es rotundamente falso, eso no es verdad. Según la Biblia, los santos, los hijos, las hijas de Dios. ¿Quiénes son los santos? Ahora yo le voy a leer un versículo muy interesante para que veáis de quién se trata cuando la Biblia habla de los santos. Los santos no tienen la capacidad, bíblicamente es un disparate decir que interceden por nosotros delante de la presencia del Señor. Eso no es bíblico. Solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Eso lo dice la Biblia. No hay otro mediador entre Dios y los hombres más que Jesucristo. No hay otro nombre bajo el cielo a través del cual podamos ser salvos, Jesucristo. No hay santos, no hay vírgenes, no hay personas que ahora mismo interceden por nosotros delante de la presencia de Dios. ¿De quién entonces se habla aquí acerca de los santos? Dice aquí que esos santos, esas copas llenas de oro, llenas de incienso, son las oraciones de los santos. Escuche bien este versículo, creo que le va a aclarar mucho. Primera de Corintios capítulo 1 dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Escuchen. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Los santos en la Biblia no son los que están colgados en los altares, a los cuales la gente les pide cosas. Los santos en la Biblia son los hombres y mujeres que entendieron el Evangelio, que aceptaron a Cristo como su Señor y Salvador personal, que nacieron de nuevo, que fueron perdonados sus pecados a través de los méritos y de la sangre de Jesucristo. Esos son los santos. Esos son los santos de la Biblia. Y estas oraciones que están delante de la presencia del Señor son aquellas oraciones que se hicieron en su momento por aquellos hombres y mujeres que oraron delante de la presencia del Señor. Así es que no son personas que interceden delante de Dios por nuestros pecados. Eso no es bíblico. Eso es una enseñanza, sí, de la Iglesia Católica, pero que no es bíblica. No todo lo que se enseña en la Iglesia Católica o en cualquier otra religión o en cualquier otro grupo religioso tiene que ser verdad. Esos son simplemente doctrinas, mandamientos de hombres que a la luz de la palabra de Dios no son correctas, no son bíblicas. Por lo tanto, las descartamos 100%. Los santos en la Biblia son los hombres y mujeres que han nacido de nuevo y que han aceptado a Cristo como su Señor y su Salvador personal. Esa es la respuesta. Mariana nos hace la siguiente pregunta. Israel es la nación a la que Jesús se refirió como la higuera y fue la que marcó el inicio de la generación bíblica. La higuera, Israel, según esta hermana, floreció en 1948. Ya marcó el inicio de la generación. Y en el Salmo 90, versículo 10, en donde se menciona que los hombres tienen una edad aproximada entre 70 y 80 años, pues de acuerdo a la Biblia, yo entiendo que
nosotros podríamos ser la generación a la que se refiere Jesús. He interpretado bien Mateo 24, 32 al 35. Mire, vamos a ver, estamos mezclando aquí una serie de cosas y yo siempre digo que hay que separar y no mezclar todo, si no nos hacemos después un lío. Miren, vamos a ver. Mateo capítulo 24 es la respuesta a una pregunta que le hacen 4 discípulos de Cristo en el Monte de los Olivos a raíz de una declaración que él acaba de hacer en el Monte Moriah, saliendo del templo de Jerusalén. Cuando dijo: mirad todo esto, no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Para ellos fue un impacto, para ellos fue un duro golpe oír aquellas palabras del maestro y llamándolo aparte le dicen: Señor, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? El Señor da una da una larguísima y extensa información acerca de cosas que van a ocurrir. Y dentro de esas cosas que van a ocurrir hace referencia a la destrucción del templo de Jerusalén, que ocurrió, como bien saben ustedes, en el año 70 de la era cristiana. En el año 70 después de Cristo. Bien. Muchas cosas que aparecen escritas en Mateo capítulo 24 ya se cumplieron en la generación de Cristo. En la primera generación que vio los acontecimientos, parte de los acontecimientos de Mateo capítulo 24. Por lo tanto, no estemos haciendo cábalas ni estemos sacando números fuera de contexto, porque una cosa es lo que dice el Salmo 90 en cuanto a la edad de los hombres, 70, 80 en los más robustos. ¿Cuánto dura una generación? Bueno, no se ponen de acuerdo. Algunos dicen que 40, otros dicen que 70, etc. Ahora bien, no ponemos fechas, no ponemos números, porque esto es muy delicado y ya otros en el pasado lo intentaron y de hecho lo hicieron y fue un auténtico desastre. La generación que vio la destrucción del templo, la dispersión del pueblo de Israel por todas las naciones de la tierra, fue la generación de la época de Jesús. Claro, Mateo 24 tiene cosas que ya se cumplieron en la época de Jesús, van a cumplir en los últimos tiempos, en estos tiempos en los cuales nos ha tocado vivir a nosotros hoy en día. Ahora bien, nosotros tenemos que estar preparados porque probablemente seamos la generación más cerca del retorno inminente de Cristo que ninguna otra generación de la historia. No cabe la menor duda de que cosas que estamos viendo nosotros hoy en día, la generación que nos precedió no las vieron. Por lo tanto, nosotros somos una generación tremendamente privilegiada, porque vamos a ver muchas cosas terribles. De hecho, ya han comenzado. Pero cuidado, y hay que tenerlo en cuenta, vamos a ver cosas extraordinarias. Vamos a ver el cumplimiento de palabras proféticas que llevan, por así decirlo, dormidas, esperando su fiel cumplimiento durante muchos siglos. Por lo tanto, Iglesia, abre los ojos, atentos, veamos los movimientos que se están comenzando a dar en diferentes partes del mundo, porque Cristo viene pronto. Y el resto de lo que falta por cumplirse de Mateo 24, que hay que leerlo junto con Lucas 21, por favor recuerden esto, hermanos, Mateo 24, Lucas 21, hay que leer esos 2 capítulos, aparte del libro del Apocalipsis y las cartas de Pablo a los tesalonicenses, nos arrojan, nos dan mucha información acerca de cosas que están ya comenzando a ocurrir en estos tiempos. Somos una generación realmente privilegiada. Y quiera el Señor que podamos ver al Señor venir en las nubes, aunque antes tienen que ocurrir muchísimas cosas. Les recomiendo que vean las clases que en su día grabé de escatología, que están todas ahí grabadas en abierto para que las puedan ver cuando quieran. Compártanlas, estúdienlas, con la Biblia en la mano, de escatología. Están todas en nuestro canal de YouTube. Mateo capítulo 24, parte se ha cumplido, parte no se ha cumplido. Por lo tanto, tenemos que analizar versículo tras versículo y ver qué se ha cumplido de Mateo 24 y qué partes aún no se han cumplido de Mateo capítulo 24. Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo dice: y muchos vendrán en mi nombre y a muchos engañarán, todavía en ese momento no se había cumplido, pero al poco tiempo comenzaron a venir falsos profetas, falsos ungidos, falsos cristos, y cada vez abundarán más. Incluso, si fuere posible, dice que engañarán incluso a los escogidos. Qué tremendo, ¿no? Vienen tiempos difíciles, tiempos duros,
pero tiempos donde veremos mucha gloria, mucha manifestación del poder de Dios, muchos milagros genuinos del Señor y muchos falsos milagros hechos por los enemigos del Evangelio. Por lo tanto, discernimiento, hermanos, mucho discernimiento espiritual. Observar, no decir a todo amén, sino observar, analizar las Escrituras, leer bien los textos bíblicos, comparar una porción con otra, para que de esa manera podamos tener un amplio conocimiento de las Escrituras y ver que estamos viviendo en los últimos tiempos. Tiempos interesantísimos que el Señor nos está permitiendo disfrutar, a pesar de que hay sufrimientos, a pesar de que hay pandemia, a pesar de que hay muchas cosas, vamos a decir, duras. La gracia del Señor está con nosotros y Él está con nosotros como poderoso gigante, y el Señor nunca, jamás nos abandonará, y menos en estos tiempos difíciles. Por otra parte, un hermano llamado Obed, bonito nombre, dice: ¿me podría explicar Mateo 12 del 15 en adelante? ¿Quién es ese siervo escogido? Vamos a ir al pasaje que nos pide este hermano. Repito, Mateo capítulo 12, a partir del versículo 15, dice lo siguiente la palabra de Dios. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no lo descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Isaías capítulo 42, por cierto. Y toda la porción que el Señor menciona: he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él. Los gentiles, y a los gentiles anunciará el juicio, no contenderá ni voceará. La caña cascada no quebrará hasta que saque a victoria al juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Ese siervo escogido es nada más y nada menos que el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Él es el siervo escogido por antonomasia. De ese siervo escogido, de ese instrumento en las manos del Dios creador, está hablando el profeta Isaías en el capítulo 42, versículos 1 y 2. El siervo escogido, que usted dice quién es nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Así es que espero que le haya quedado clara la respuesta. Además, usted mismo puede comprobar, si lee toda la porción tanto de Mateo como de Isaías, que efectivamente se trata de nuestro querido Salvador y bendito Señor Jesucristo. Bien, por otra parte, alguien pregunta lo siguiente. En el Salmo 109 dice: yo tengo sed, Salmo 109 dice: yo tengo sed de justicia, pero no de venganza. Es duro leer. ¿En qué momento de la vida uno tiene que leer este salmo? ¿Y cuántas veces un cristiano tiene que ungirse? Bueno, vamos a ver, aquí hay dos preguntas. Le voy a responder primeramente a la segunda. No entiendo exactamente lo que usted me pregunta cuando dice cuántas veces o cada cuánto tiempo debería ungirse a un cristiano. Es que no sé a lo que se refiere usted cuando dice ungir a un cristiano. Nosotros tenemos la unción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros desde el momento de la conversión. Todo cristiano, repito, todo cristiano, todo hombre y mujer que ha nacido de nuevo, tiene al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo morando en su corazón permanentemente. Tenemos la unción, tenemos la gracia del Señor con nosotros. No sé a qué unción se refiere usted. Ungir a un cristiano, a un cristiano nadie lo tiene que ungir, ya está ungido, ya está respaldado por la presencia del Señor. Por lo tanto, no es que tengo que ungirme hoy y mañana y pasado, ya tengo la unción del Espíritu Santo, es algo que mora permanentemente dentro de nosotros. Eso por una parte. Por otra parte, cuando usted dice la diferencia entre justicia y venganza, bueno, no cabe la menor duda de que nuestro Dios es un Dios justo y todo lo que hace está basado en la esencia de Él, que es la justicia. Pero Dios, lógicamente, tiene todo el derecho de hacerlo, tomará venganza de sus enemigos. Enemigos que han intentado desacreditarlo, enemigos que lo han humillado, enemigos que lo han criticado. Y Dios en su momento, no le quepa a usted la menor duda, y a todos los que me escuchan y me ven en este momento, Dios en un momento determinado tomará venganza. Le digo más,
en la batalla de Armagedón, que se va a llevar a cabo en el Valle de Megiddo, un valle precioso que he tenido la oportunidad de visitar en varias ocasiones, allí el Señor va a pisar sobre sus enemigos y allí Dios va a tomar venganza de sus enemigos. Y Dios, repito, tiene todo el derecho de tomar venganza, de hacer justicia sobre todos los enemigos. Y Él lo sabe hacer perfectamente. Y no se va ni a extralimitar ni a quedar corto, porque todo lo que hace Dios es perfecto. Y aunque suene difícil, aunque suene duro, Dios en un momento determinado tomará venganza. Mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Por lo tanto, no somos nosotros los que tenemos que tomar venganza. Tenemos un abogado que defiende nuestras causas. Y le digo una cosa, cuando alguien se mete con nosotros, ay de esa pobre persona, ay de ese ignorante que se mete contra un hijo de Dios. Porque no es la primera ni la última vez que una persona ha querido dañarnos, que ha querido desacreditarnos, que ha querido hundirnos, que ha querido tirar por tierra nuestro testimonio, y esa persona ha terminado muy, pero que muy mal. Por lo tanto, nosotros no tomamos venganza contra nadie, pero tenemos un Dios que en su momento hará justicia y pondrá a cada uno en su sitio. Así que no se preocupen, mis queridos hermanos, que el Señor defenderá nuestra causa y todo saldrá a la luz, y con el paso del tiempo todo se aclarará, porque Dios es justo. También amor, pero también justicia. Una cosa no quita la otra. Una pregunta más. Alguien dice, tengo 18 años. Qué bueno, gloria a Dios. Mis abuelos me trajeron, me dieron sus predicaciones, he aprendido bastante, pero siento que aún no estoy haciendo lo suficiente para mi fe. Cada noche leo la Biblia, oro, pero siento que hay más que yo tengo que hacer. ¿Qué más puedo hacer? Tengo muchas preguntas sobre el tema del pecado. No sé cómo vivir para agradar a Dios. Y por otra parte me dice, ¿es pecado hacer ballet? Por favor, pastor, ayúdeme. Mira, vamos a ver. Primeramente, dale gracias al Señor que tus abuelos te han enviado vídeos a través de los cuales te has podido acercar y conocer mejor al Señor. Eso es un privilegio. Bendice a tus abuelos y dale gracias a Dios por sus vidas. Y ahora bien, no te precipites, no te agobies y no te cargues con cosas innecesarias. Eres joven, teóricamente tienes mucha vida por delante. Sigue estudiando la palabra de Dios, ora cada día al Señor, fortalécete en el Señor. Todas las preguntas y todas las dudas que tengas, busca respuestas en la palabra de Dios. Si por casualidad necesitas aclaración sobre algún tema, sobre cualquier cosa, no dudes en escribirme y mandarme tus preguntas. Pero no te agobies, no quieras alcanzar en 3 días lo que no has alcanzado en 18 años. El Señor está obrando en tu corazón, estás en el buen camino, el Señor tiene una vida maravillosa para ti. No te precipites, ve paso a paso, día a día, poco a poco. Comienza a leer la Biblia, echa profundas raíces en el Señor. No te estés preocupando por nada, pero ocúpate en la lectura, en la oración, en el buen testimonio, en conseguir una buena iglesia de sana doctrina donde te puedan ayudar. En fin, ve poco a poco, no tengas prisa y sobre todo cada día cuando te levantes dale gracias al Señor por la vida. Pídele sabiduría para que Él te ayude a administrar el tiempo. Rodéate de gente que te ayude. Apártate de ambientes que no son bíblicos. Apártate de ambientes y de amistades que en este momento, por el poquito tiempo que llevas en los caminos del Señor, tal vez no estás lo suficientemente fortalecido como para llevarles el Evangelio. Y en cuanto al tema del ballet, pregúntale a Dios, Señor, ¿qué quieres hacer con mi vida? Hay un gran hombre de Dios en la Biblia que cuando se convirtió, Saulo de Tarso, más conocido como Pablo, le dijo al Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Pregúntale con todo tu corazón al Señor, Señor, ¿qué quieres
que haga con mi vida. Y te puedo asegurar que si eres sincero y esperas en el Señor te irá mostrando y pondrá deseos y carga en tu corazón, sobre todo por servirle. Porque imagínate cuando llegues a la presencia del Señor y Él te pregunte, ¿qué has hecho para mí desde el día que me conociste hasta hoy? Y le digas, solamente bailé, solamente estuve en ballet. Realmente eso es una vanidad que no sirve absolutamente para nada. Discúlpame que te hable claro y directo, pero es la pura realidad. Dios no ha llamado a nadie para que sea un bailarín, pero Dios ha llamado a su iglesia y a su pueblo para que le sirvan y para que le adoren en espíritu y en verdad. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Por lo tanto, vete haciendo a la idea de que Dios no se reveló a tu vida para que seas un bailarín de ballet, sino para que seas un siervo suyo y para que ganes almas para Cristo. Pero ora al Señor y ya verás cómo el Señor te irá mostrando día a día, poco a poco, su voluntad. No te precipites, no tengas prisa, tienes, ya digo, mucha vida por delante, pero prepárate lo mejor posible, porque probablemente el Señor se ha revelado a tu vida con esa edad preciosa que tienes, 18 añitos, para que le sirvas y seas un instrumento útil en sus manos. Que Dios te bendiga muy grandemente. Bueno, y termino con una pregunta más por hoy, y es la siguiente. Hay una persona que dice que en el libro de Ezequiel, en el capítulo 39, dice, ¿quiénes son estos que entierran a la cantidad de muertos de los cuales se habla ahí? ¿Son los sobrevivientes de la batalla de Armagedón, judíos convertidos? En el versículo 12 dice que son la casa de Israel. ¿Serán los judíos los que se han convertido durante el tiempo de la gran tribulación? ¿Estarán ellos en la tierra cuando baje el Señor con su iglesia? Vamos a ver, mira, en Ezequiel, en el libro de Ezequiel, que es un libro muy interesante, pero al mismo tiempo también muy profundo, hay varias cosas que yo quisiera aclarar. Primeramente, mira, en el capítulo 37 se habla acerca del Valle de los Huesos Secos, que son el pueblo de Israel. Es como una visión metafórica, una visión donde el Señor le muestra al profeta Ezequiel cómo está la situación espiritual y nacional del pueblo de Israel. La restauración nacional de Israel como pueblo ya se produjo en 1948. Pero falta todavía una restauración espiritual, cuando el Espíritu de Dios entre en la nación y abran los ojos a la realidad y acepten a Jesús como el verdadero Mesías. Pero a partir del capítulo 38 y 39 se habla de una batalla donde interviene Gog, Magog, Mesed, Tubal, la famosa batalla de Armagedón. Y en esa batalla mueren miles y miles, millones de personas. Y la palabra de Dios dice que estarán contratando a obreros a jornal para que durante muchísimo tiempo los estén enterrando. Puede ser que esos enterradores, puede ser que esos obreros que van a dedicarse a enterrar los cadáveres que han muerto, la gente que ha muerto durante la gran tribulación en la batalla de Armagedón, algunos sean judíos. No necesariamente todos tienen que ser judíos, también pueden ser gentiles, que han sido contratados para enterrar a todos esos muertos. Ahora bien, miles, millones de judíos aceptarán a Cristo como el verdadero Mesías. Millones de judíos. Se les caerán las escamas de los ojos como a Pablo y reconocerán que el verdadero Mesías es aquel que traspasaron, aquel que crucificaron, aquel que rechazaron, y se convertirán millones de judíos a Cristo. Durante la gran tribulación y antes de la gran tribulación, de hecho, ya se están convirtiendo muchos judíos en Israel y todavía no ha comenzado la gran tribulación. Por lo tanto, los tiempos futuros serán tiempos muy interesantes, porque se van a convertir multitudes como nunca antes. Y les recuerdo aquellas palabras, o aquella pregunta, mejor dicho, de aquel anciano a Juan en la isla de Patmos, cuando le dice, esta multitud que no se puede contar, de todas las naciones, pueblos, tribus y lenguas, ¿quiénes son?
¿Y de dónde han salido? Y Juan lloraba y decía, no lo sé, Señor. Y la respuesta fue, estos son los que han salido de la gran tribulación. Millones de personas se convertirán durante la gran tribulación. Será una batalla terrorífica. La sangre llegará a la altura de los frenos de los caballos. Millones de soldados morirán. Pero Israel reconocerá al verdadero Mesías, a Cristo Jesús, al que vendrá con poder y gloria. Muchos judíos salvos se habrán ido antes con el Señor, otros judíos se convertirán durante la gran tribulación y otros no se convertirán nunca, probablemente como millones de gentiles tampoco se van a convertir nunca. Pero lo importante es que tú, que me escuchas y me ves en esta noche, estés convertido. ¿Eres convertido? ¿Has nacido de nuevo? ¿Has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador personal? ¿Te has criado en el Evangelio? ¿Tus padres, tus abuelos te han llevado a la escuela dominical? ¿Has asistido a campamentos, a reuniones cristianas, pero no eres cristiano? Ahora es el momento, amigo, de venir a Cristo, de pedirle perdón, de arrepentirte y decir, Señor, yo me arrepiento de mis pecados, te pido perdón, acepto ahora, antes de que sea demasiado tarde, a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador personal. Lávame con tu sangre, yo te acepto, yo te recibo, yo te confieso ahora como mi Señor y Salvador. Quiero seguirte todos los días de mi vida y dame fuerza, Señor, para ser un instrumento útil en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, realmente ha sido un placer estar con ustedes un día más. El tiempo ha pasado. Seguiremos recibiendo preguntas. Las iremos preparando, las iremos clasificando y en breve volveremos a conectarnos para seguir dando respuestas a todas vuestras preguntas. Que el Señor les bendiga. Ha sido un placer estar con ustedes. Veo que están mandando saludos de todas partes. Hay más de 1400 puntos diferentes en el mundo conectados en este momento viendo este tiempo del Pastor Online. Que el Señor les bendiga muy ricamente. Intentaré poco a poco ir leyendo todos los comentarios y todos los mensajes que ustedes van o han ido mandando durante el programa. Que Dios les bendiga. Mañana, Dios mediante, volveremos a estar en directo a las 9 en punto de la mañana, hora de las Islas Canarias, en el Pastor Online. Y no me puedo despedir sin decir una vez más, gracias a todos los hermanos y hermanas que sin conocerlos personalmente apoyan este ministerio. Gracias de todo corazón. Como pastor del Centro Evangélico Vida Nueva no tengo palabras para agradecer a tantos hermanos que sienten en su corazón el anhelo y el deseo de apoyar a este ministerio. Que Dios les bendiga grandemente. Y les comunico que hemos abierto obra a nuestro hermano Osman junto con su familia en Colombia, en un lugar llamado, si no recuerdo mal, Tierra Alta, allí en Colombia. Allí tenemos el Centro Evangélico Vida Nueva. El domingo pasado 7 almas nuevas se entregaron a Cristo y se comenzó el primer culto en esa congregación. Que Dios bendiga a nuestros hermanos de Tierra Alta en Colombia y a todos los hermanos de Honduras. Que el Señor les bendiga y les fortalezca. Pido a toda la audiencia que esté orando mucho por los hermanos de Honduras. Han caído unas lluvias tremendas. El país está prácticamente anegado, con el agua hasta el cuello, nunca mejor dicho. Y oro para que Dios guarde a la iglesia, a los hermanos y a ese hermoso país de Centroamérica. Que Dios les bendiga a todos ustedes. Oramos los unos por los otros y seguimos en
you change your name? Are the flowers still there by the window frame? Is your sweater still left on the old chair? Did you ever really want me there? So let me know, do you feel the same? Or am I just a ghost in your flame? I can feel the echoes in my bones. Baby, I can't do this anymore. I hope you're happy. I hope you sleep just fine. I hope you know you'll never find another me. And you said you needed space, so I gave you all my grace, all my grace. Now you're laughing with someone new. When she holds you late at night, do you see me too? I think you do. 'Cause you said you needed space, so I gave you all my grace, all my grace. Now you're dancing in the dark, in her arms when she whispers in your ear. Do you hear me? I think you do.